Las opiniones hechas en este podcast son dignas de la autora y no se pretende faltar al respeto sobre quien se hable en estos temas. El propósito solamente es informar. Advertencia: el siguiente episodio contiene información sobre violencia, crimen, asesinatos y situaciones no aptas para personas sensibles. Expediente KB-AB-114. Kenneth Bianchi y Angelo Buono, los estranguladores de la colina. Los 70s. Época en la cual comenzaba una nueva era. El festival Woodstock estaba en su apogeo, la música en sus mejores momentos, los hippies hacían más apariciones, los zapatos de plataforma estaban de moda y el icónica disco Studio 54 estaba creando más y más fiestas para el mundo de las celebridades. Pero no todo en los 70s estaba completamente bien, aparte del extraño e interesante crossover entre Richard Nixon y Elvis Presley. Hubo un estado en particular donde las cosas no iban como uno esperaría. A California en esta década se le reconoció como uno de los estados más inseguros por el grandioso y curioso incremento en asesinos en serie. La familia Manson y el asesino del Zodiaco estaban provocando miedo en todo el estado. Pero no nada más ellos. En Los Ángeles, el asesino de la carretera William Bunning también estaba al acecho de hombres en su camioneta, al igual que Patrick Kearney. Pero no fueron solamente estos dos sujetos los que crearon un miedo incesante en la ciudad de las luces. Entre los inicios de 1977 y finales de 1978, hubo dos hombres que terminaron por aterrorizar Los Ángeles. Entre este tiempo, empezaron a aparecer los cuerpos de 10 mujeres de entre 12 y 28 años con marcas de soga en sus muñecas, tobillos y cuello, dando a entender de una manera clara que habían sido estranguladas y hasta torturadas. Los autores de estos atroces actos fueron los primos Kenneth Bianchi y Angelo Buono, quienes gracias a los medios se ganaron el nombre de los Hillside Stranglers, o los estranguladores de la colina. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Angie y cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a platicar sobre casos que se me hicieron interesantes, ya sea crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales o conspiraciones que terminaron siendo parte de mi cuarto de expedientes. No es broma, esta es como la quinta vez que intento grabar el audio porque se me olvida mi intro. Entonces, lo logré. ¿Cómo están? Otro martes aquí. Martes, porque ahora sí lo voy a subir el martes. Espero que estén muy bien. Yo estoy grabando, no sé qué hora es, probablemente a la 1 de la mañana porque mis vecinos comenzaron a hacer ruido a las 12. No sé por qué les gusta hacer tanto ruido, pero heme aquí estoy. Todo bien, todo feliz, todo contento. Segundo video que subo del cuarto de expedientes, espero que les guste y les traigo un tema que probablemente a muchos les van a gustar, especialmente a una persona que conozco que ve mi podcast. Ve y escucha, porque fue de los primeros en escucharlo. Me pedía siempre, ¿por qué no hablas de asesinos seriales? Tú sabes que eso a mí me gusta. Yo sé, pero pues también tengo que acoplarme a la temática, ¿ok? Pero ya voy a hablar de ellos, espero que les guste y especialmente a esa persona que lleva mucho tiempo pidiéndome que hable de asesinos seriales. Siento que me hacen falta pestañas para el video. Ya tengo que comprar. Pero cosas de moda. En fin, no sé si esté Pam por aquí. Sí, está. ¿No la ven? Me tengo que mover. Ahí está. Ahí está haciéndonos compañía nuestra gran y preciosa Pam. Así que el día de hoy, como escucharon en la intro, les traigo no uno, dos asesinos seriales, los primos Kenneth Bianchi y también Angelo Buono. Siguiendo con la temática del mes de casos famosos, en Estados Unidos es probablemente uno de los casos más famosos que existen de asesinos seriales. Claro, existe
el asesino del Zodiaco, Ted Bundy, Charles Manson, que ni siquiera fue asesino. Existen muchísimos, pero les puedo asegurar que los Hillside Stranglers son muy conocidos en todo Estados Unidos, especialmente por el área Los Ángeles. Así que espero que les agrade, porque ahora sí vamos a abordar temas muy amplios. Y además me gustaría aprovechar para comunicarles, aunque sé que lo escucharon antes en el intro, no recomendaría para personas sensibles este tema. Voy a estar hablando de cosas muy feas, voy a estar hablando de abuso sexual, voy a estar hablando de sodomía, voy a estar hablando de tortura y voy a estar hablando de cosas muy feas que tal vez para la gente sensible no les recomendaría escuchar esto o verlo, porque sí va a estar un poquito feo. Pero si no son así y ustedes aguantan, tomen su té. Tomen. Y comencemos. Y claro, antes de empezar, como lo he venido haciendo, vamos a darles el recordatorio de que si esta es la primera vez que ven o escuchan el podcast, no olviden suscribirse si lo hacen desde YouTube, aquí abajito, activar las notificaciones porque pues a veces el algoritmo no nos beneficia a todos. Entonces pueden activar las notificaciones para que sepan cuándo voy a estar subiendo videos. Si nada más escuchan el podcast, pueden suscribirse en cualquier aplicación que tengan, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o de donde quiera que obtengan ustedes sus podcasts. Pueden también suscribirse y si están en Apple Podcasts pueden dejarme una reseña bonita de 5 estrellas o las estrellas que ustedes quieran, de preferencia 5. Digo, porque así me motiva y me ayuda a seguir adelante y además puedo continuar y seguir apareciendo a más personas. Sin más que decir, ahora sí, abramos el expediente. Al investigar este caso, me trajo remotos recuerdos de cuando hice el primer episodio, aparte de que estaba muy nerviosa cuando grabé. No nada más eso, sino que hablé de 2 personas, de la biografía de 2 personas. Hablé de Laci Peterson y de Scott Peterson, su esposo. Esta vez también les vengo a hablar de 2 personas. Vengo a hablar de la biografía de 2 personas. Aquí están las notas, ahora las hice bonitas. No soy la niña de los plumones tan así, o sea, sí soy la niña de los plumones, pero no tanto. No me salen tan bonitos mis apuntes, entonces solamente tenía que dividir en colores porque es mucha la información de las que les voy a platicar el día de hoy. Tengo la pluma, vamos a comenzar a hablar de 2 personas. Lo dividí en quién era el que cometía más los actos y quién era el que lo seguía, pero a mi parecer la segunda persona de la que voy a estar hablando es la más horrible, la que tenía la peor mente y que estaba absolutamente ido deschavetado. La verdad, a mí cada que escribía, no sé si mi mamá me escuchaba gritar, pero yo gritaba que odiaba a este personaje. Pero voy a empezar a platicarles un poquito acerca de Kenneth Bianchi. Kenneth Alessio Bianchi nació el 22 de mayo de 1951 en Rochester, Nueva York. Y para empezar, no tuvo un nacimiento fácil, no tuvo siquiera como una vida fácil, porque ahí les va, él era hijo de una trabajadora sexual de 17 años que era alcohólica, y eso tampoco benefició, y ella lo dio en adopción cuando solamente tenía 2 semanas. Pasó el tiempo, y cuando él tenía 3 meses fue adoptado por... Se me olvidan los nombres de los papás. Frances Cioliano, aparte de que son italianos, y Nicolas Bianchi. Ellos lo adoptaron y bueno, comenzó su vida. Desde temprana edad se dieron cuenta de que este iba a ser un chico problema. Se dieron cuenta que él iba a convertirse en algo con que lidiar o algo difícil con lo cual se tendría que lidiar, porque empezaba a mostrar conductas muy problemáticas, empezaba a dar un carácter de un mentiroso compulsivo, también era alguien muy berrinchudo y muy enojón. Entonces tenía como esto de que él era una persona que tenía normalmente ataques de ira, usualmente tenía muchos ataques de ira y eso no provocaba mucha paz en la familia Bianchi. Y aparte de todo esto, o sea, sumándole, tenía
unas actitudes manipulativas muy fuertes, porque él también empezaba a mostrar cómo podía manipular a cualquier persona, y eso al parecer no le agradaba a Frances. Y creo que a nadie le agradaría tener a un hijo que desde temprana edad muestra carácter manipulativo. Y entonces continúa esto, y a la edad de 5 años, aumentándole a su psique, fue diagnosticado con un desorden de convulsiones que se llama petit mal. Entonces, aparte de esto, eran pequeñas convulsiones, pero eran las que él tenía. Y luego, pues, a partir de esto, sigue habiendo muchos problemas con él. Y a la edad de 10 años, fue diagnosticado con un desorden pasivo-agresivo. Entonces, también era un desorden emocional, lo cual le llevaba a muchos problemas. Pero no nada más esto. A la edad de 11 años, Kenneth se cayó de un jungle gym. Les dejo la foto de que es un jungle gym. Y aunque no hay como tal un informe médico que determine si hubo algún tipo de trauma a la cabeza, se sabe que tuvo problemas en su cara. O sea, en su cara se lastimó y tuvieron que arreglarla. Pero yo creo que por deducción, muy sencillo es determinar que en efecto Kenneth tuvo algún tipo de trauma hacia la cabeza, porque es evidente que la cara pudo haberle sucedido algo en la cabeza. Y esto pues no le benefició del todo, porque Frances creyó que metiéndolo en una escuela católica él iba a como tener una mejor conducta, y honestamente, diciéndoles así con toda la verdad, viniendo yo de una escuela católica, les puedo decir que no funciona. Estuve 6 años en una. No, o sea, terminas peor de como ya estabas. Y creo que conozco a alguien que puede hacer backup a mis acontecimientos, a mis opiniones de escuela católica. Y ustedes saben, prácticamente saben muy bien de quién estoy hablando. Entonces, pues ya, ¿no? Frances lo manda a una escuela católica, y Kenneth ahí como que demuestra una manera artística de ser, o también una manera muy empoderada de ser un artista al momento de escribir. Era un excelente escritor. Pero no nada más esto, sino que el estar en una escuela católica le creó como esta imagen en la cabeza de cómo es la mujer perfecta, de cómo debe de ser una mujer. Y esto como que le daba expectativas muy altas sobre cómo debería ser una, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero o sea, se llenó de muy falsas expectativas de cómo debería de ser una mujer, y esto tampoco benefició al momento de que él quería relacionarse con una, o quería estar con una mujer. Y pues aparte le sumamos a esto el abandono de su madre, porque después se enteró de que había sido abandonado por su madre. Entonces esto aún le crea más falsas expectativas de las mujeres y de cómo deben de ser, y no le ayudó mucho en su caso. Era evidente, pues, era muy evidente. Entonces esto no le benefició mucho, pero viene otro evento traumático. Nicholas Bianchi muere a la edad de 13 años de Kenneth en 1964 de una neumonía. Y esto es curioso porque, a lo que leí, Kenneth nunca demostró como tal conductas de que sentía emoción o sentía tristeza por la muerte de su padre adoptivo. Entonces no le benefició mucho. Pero para esto quiero retroceder un poco, porque a la edad de 9 años Kenneth fue diagnosticado con un problema urinario. Entonces lo envían a una clínica psiquiátrica, y ahí le determinan que en efecto tiene problemas para orinar, porque normalmente orinaba 5 veces en una noche en la cama, y eso era algo que le preocupaba mucho a Frances, y lo llevaron a una clínica psiquiátrica en donde determinaron que su inteligencia promedio era un IQ de 116. O sea, muy debajo de la promedio, aunque era un chico muy inteligente. Muchos decían que en realidad lo que él tenía era que era un flojo, que no quería hacer las cosas, que no le interesaba como tal la escuela. Y entonces, pues a la edad de 13 años, viendo que ya no habría más sustento hacia la familia, Frances decidió entrar a trabajar, porque alguien debía de mantener a la familia, y hubo un gran desapego con Kenneth por esto. Y entonces
él regresa al sistema de educación pública y entra a lo que sería el Gates Mill Public School, Middle School, pero en realidad era una preparatoria. Y es aquí donde comienza a tener como una vida normal, relativamente. Y también a partir de aquí, con esto se une a un club de motociclistas, lo cual está muy bien. Es un club de motos, no le veo el inconveniente. Y además se hace un tatuaje que en representación decía Satan's Own MC. O sea, Satan's Own Motorcycle Club, o sea, el club de motociclistas del propio Satanás. No hay mucha relevancia en esto, solamente a la gente le gusta como hacer ver porque dicen, wow, estaba en escuela católica. ¿Qué fue lo que pasó? En los que estamos en escuela católica podemos decir que no siempre funciona el que nos quieran decir que va a cambiar nuestra mente o que vamos mentalizados hacia una cosa y la vida termina siendo otra. Entonces, puedo decir de primera mano que no. Y entonces a la edad de 18 años, ya después, siguiendo estando en la prepa, se le declara a una chica llamada Susan, que no acepta. Le dice, no voy a aceptar tanto que estemos tú y yo juntos. Entonces ella no acepta como la propuesta de matrimonio de Kenneth. Y después él comienza a andar con otra chica, a quien le termina escribiendo. No se tiene la fecha exacta de cuándo fue cuando le escribió esto, pero él dice que está comenzando a ser sospechoso de los asesinatos del alfabeto, o los Alphabet Murders, que también fueron y siguen siendo un caso sin resolver porque fue algo que sucedió en Rochester, en Nueva York, y muchos apuntan a que fue Kenneth el culpable de esto o que fue el autor intelectual de esto. Él en la carta menciona que no tiene nada que ver con los Alphabet Murders, pero él admite haber asesinado a un hombre. Y entonces es aquí cuando comienzan a darse como las red flags acerca de quién en realidad era Kenneth Bianchi. Pero no le dieron más importancia y entonces se casa con Brenda Beck y no cumple sus expectativas. Como ya les había comentado, Brenda no cumple las expectativas de cómo debería ser una mujer para Kenneth, porque él dice que una mujer siempre debe atender la cocina, debe atender al marido, debe ser buena ama de casa, y era algo que Brenda no hacía. Y entonces él decide mejor dejarla. Y a los 19 años entonces mejor decide entrar a la Universidad Pública Monroe para poder así convertirse en policía, porque esto era algo que él llevaba queriendo hacer durante muchísimo tiempo. Él quería ser policía y era algo que le llamaba bastante la atención y era algo que él decía, es que yo de grande quiero ser policía. Y sí, o sea, él intenta entra en efecto, y después de esto, justo antes de graduarse de la academia, él la deja por completo, aunque él ya había tomado como cursos de psicología y criminalística y todo esto. Entonces, pero me estoy cayendo de nuevo de la silla. ¿Cuándo soy alguien que no me caiga? En fin, él decide dejar la universidad porque no le agradó. Y ese cabello tampoco me está dejando grabar. Bueno. Él se vuelve a casar en 1971, pero no duró tanto su matrimonio. Solamente duró 8 meses y se separaron. Anularon, creo, el matrimonio. Ni siquiera fue divorcio, o sea, fue que lo anularon completamente. Y a la edad de 21 años aplica para ser sheriff en Rochester, pero no lo aceptan. Y entonces comienza a trabajar como guardia de seguridad en una tienda, pero como que no duró tampoco tanto porque la gente comenzó a sospechar que él estaba robando material o estaba robando cosas de ahí. Y no les agradó y entonces lo dejaron ir, porque no iban a dejar que alguien se robara material de la tienda. Y es aquí cuando en enero de 1976, a la edad de 25 años, contactó a su primo Angelo Buono, que vivía en Los Ángeles, y decide irse a vivir con él, a la edad de tan solo 25 años. De hecho, Angelo no vivía en Los Ángeles, vivía en Glendale, pero aceptó el hecho de que Kenneth se quisiera ir a vivir con él. Y entonces ahí comienza como una amistad, aunque en realidad no se llevaban del todo bien cuando vivían juntos. O sea,
era una amistad X porque no se llevaban, no se agradaban tanto. Y aparte, Angelo le comienza a mostrar el mundo de cómo debería ser el sexo, pero el sexo de una forma perversa, como con sodomía y con mucha como autoridad. Era una manera de demostrar autoridad, como quería Angelo demostrarle a Kenneth que se hacían las cosas, pero no era como tal del gusto de Kenneth, a lo que yo encontré. Pero en fin, se va a vivir a Glendale con su primo y Kenneth obtiene trabajo en la aseguradora llamada California Land Title Company, en donde trabaja durante un tiempo. Sí, trabajó durante un tiempo ahí. Y luego aplica para ser policía en Los Ángeles, pero no lo aceptan. Y es ahí donde se juntan como la vida de Kenneth con la de Angelo. Y entonces es ahora cuando voy a comenzar a platicarles acerca de Angelo Buono, que a mi parecer, de los dos, aunque los dos fueron muy, muy malos, fueron pésimos y fueron asesinos seriales, a mi parecer Angelo tenía la mente más perversa, tenía la mente más torcida. Me daba asco, me repugnaba tan solo leer todo lo que hizo. Entonces voy a hablar ahora de él. Angelo Anthony Buono Jr. nació en Rochester, Nueva York, como siendo hijo de migrantes italianos de una primera generación el 5 de octubre de 1934. Y de hecho es primo adoptivo de Kenneth, porque su tía, la hermana de su madre, fue quien adoptó a Kenneth en 1951. Angelo tampoco tuvo una infancia fácil. No hay tanta información de él como hay de Kenneth, pero Angelo lo que tiene es que sus padres se divorciaron cuando él tenía tan solo 5 años, o sea, en 1939. Sus padres se divorciaron y por eso no hay tanta información de su padre, pero lo que se sabe es de que se fue a vivir con su hermana Cecilia y su madre Jenny a Glendale, en California. Como les dije, no hay tanta información de Angelo y su infancia, pero de lo que sí hay nota es de cómo a la edad de 14 años comenzó a demostrar un poco de carácter depredador sexual. Y es un poco complicado el poder comentarles acerca de eso porque es una edad muy temprana para comenzar a demostrar carácter de lujuria y de deseo sexual. Y es aquí a la edad de 14 años cuando... ¿De dónde empiezo? Él empieza a mostrar un carácter por la sodomización de mujeres, por violar a las mujeres y por presumir a sus amigos que es genial el poder hacer este tipo de cosas hacia las mujeres, y lo presumía con un detalle tan increíble que, wow, o sea, era bastante incómodo el momento en el que sus amigos se daban cuenta de que él estaba hablando en serio. Y él también empezó a mostrar como... No comenzó, o sea, él idolatraba a Carol Chessman, que era también... Bueno, no fue un asesino, pero fue un violador en Los Ángeles que era llamado el Red Light Bandit o el bandido de la luz roja. Y lo que decía Angelo era que a él le parecía mal el hecho de que Carol nada más hubiera abusado sexualmente de las mujeres, porque él creía que era mejor si las asesinaba después de haberlas violado. Y si no sabían, Carol Chessman era un hombre muy, muy inteligente. O sea, en cuanto fue detenido, él estudió Derecho en la prisión en la que estaba y apeló como 6 veces por su caso hasta que lo asesinaron en 1960 bajo la pena de muerte en la Cámara de Gas. Pero idolatraba bastante a Angelo Buono a Carol Chessman y decía que era su héroe prácticamente. O sea, no sé cómo puede ser alguien así su héroe, pero viendo las características y viendo la conducta de Angelo sí es entendible el hecho de que haya hecho este tipo de cosas. Y también a la edad de 14 años comenzó a llamar términos despectivos a su madre, diciéndole puta, diciéndole zorra. Y era algo que... ¿Cómo es que un niño de 14 años le está diciendo así a su madre? O sea, ¿cómo es posible? Pero
de nuevo, es la conducta que estaba comenzando a demostrar Angelo. Es increíble el hecho de que empezara a hacer este tipo de cosas, pero es cierto, él empezaba a llamar términos despectivos tanto a su madre como a su hermana. Y luego, en 1950, a la edad de 16 años, él decidió salirse de la escuela. Estaba en el 9º grado, ni siquiera llegó al 10º y se salió. Simplemente no quería nada que ver con la escuela y terminó saliendo. Y es ahí donde comienza su historial criminal. Y todo empieza porque se hizo un ladrón. Comenzó a robar, comenzó a hurtar y fue ahí donde lo comenzaron a detener. Porque, pues, al momento de que comenzó a robar, lo detuvieron y lo metieron en un reformatorio, pero escapó. Y a la edad de 17 años, él fue detenido de nuevo por ¿por quién era esa? La policía la policía juvenil de California, y lo volvieron a meter en un reformatorio. Y ya fue a la edad de 17 años cuando salió. Y otra vez entró. Y en 1951 hasta ahí quedó. Hasta que cumplió 21 años, que fue cuando salió. Y es aquí donde también comienza su historial familiar. A la edad de 21 años embarazó a su novia Geraldine Vinal, pero lo que no sabíamos muchos es de que Geraldine tenía tan solo 17 años. O sea, era una niña, era menor de edad. Y Angelo ya era mayor de edad, ya tenía 21 años, tenía edad legal. Entonces, esto tiene muchos problemas. Al saber que Geraldine estaba embarazada, Angelo se casa con ella, pero la deja a la semana y luego tramita el divorcio, y a partir de aquí él no permite que su primer hijo de 8, Michael, lo llame padre, y tampoco piensa pagar pensión alimenticia. Entonces pierde contacto completamente con Geraldine al divorciarse. Y sí, como escucharon, tuvo 8 hijos este señor de diferentes mujeres. En 1956 entonces comienza una relación con Mary Catherine Castillo y nace su segundo hijo, que se llamaría Angelo Anthony Buono III. Entonces, me dan a entender que el padre de Angelo se llamaba Angelo Anthony Buono I. Y a partir del nacimiento de su hijo, Angelo se casa con Mary. Y entre 1957 y 1962 nacen 4 hijos más de Angelo: Peter, Danny, Louis y su primera hija, Grace, de quien se sospecha que él abusó sexualmente de ella cuando tenía tan solo 2 años. Pero no hay información o evidencia concreta acerca de esto, entonces solamente es circunstancial o solamente se queda a la deriva. Pero muchos creen que en efecto él abusó sexualmente de su hija cuando tenía solamente 2 años. Increíble. En 1962 también Angelo es encarcelado durante 5 días. De nuevo, por robo. Era más que nada eso por lo que lo encerraban en la cárcel, porque robaba mucho. Entonces, sí. Y luego en 1964, otra vez es encarcelado por robo. Este hombre robaba bastante. Era prácticamente de lo que vivía. Pero ahí les va otro caso que sucedió en 1964. Mary estaba cansada del tipo de vida que tenían. Estaba harta de que Angelo estuviera robando y que estuviera dentro y afuera de la cárcel, entra y sale, entra y sale. Y entonces decide tramitar el divorcio. Por, aparte de violencia doméstica. Angelo evidentemente tenía conductas muy posesivas, muy fuertes, y abusaba de su esposa, la golpeaba, abusaba sexualmente de ella. Y al momento de tramitar el divorcio, Mary, él no muestra ningún signo de remordimiento o de querer, ya no está, o sea, de disculparse, nada. Simplemente decide, está bien, no hay problema. Entonces, Mary trata de reconciliarse con él, pero ya es aquí donde empiezan a mostrarse las señales de cómo descubrió la gente que Angelo fue parte de los asesinatos de la colina. Él amarró de las muñecas a Mary, la amenaza de muerte con una pistola en su estómago y le dice que la va a matar.
sí trata de reconciliarse de nuevo con él. Y a partir de aquí entonces Mary decide ya no volver a saber nada de él y solamente se divorcian. Y entonces, en 1965, ya divorciado, Angelo Buono decide mudarse con Nanette Campino, de 25 años, que tenía 2 hijos. Y él empieza, obviamente los mismos patrones, empieza a tratar a Nanette de la misma forma en que trataba a Mary. Y aquí Nanette no lo deja por miedo a que él la matara, lo cual es completamente entendible. Estaba en una situación de víctima, tenía miedo y sentía que no iba a poder y sentía que Angelo la iba a matar. Le dijo que ella pensó que la iba a asesinar, lo cual es completamente entendible y no hace nada. Y es aquí donde no se sabe exactamente el año y la fecha clara, pero se cree que fue entre 1967 y 1968 cuando Angelo Buono es de nuevo encarcelado, pero ahora es por robo de automóviles. Y yo digo que no se sabe muy bien la fecha en la que fue él encarcelado, porque él fue después liberado al poco tiempo porque tenía una familia numerosa, o sea, ya tenía que proveer para 5 hijos, bueno, Michael no, 4, y 2 hijos de Nanette, entonces tenía que cuidar de 7 hijos, lo cual a las autoridades les parecía una gran responsabilidad y no creían que fuera viable el hecho de que un hombre de 7, o sea, padre de 7 hijos estuviera encerrado durante mucho tiempo. Cambiemos las hojas. Y entre 1967 y 1969 nacen los 2 últimos hijos de Angelo Buono, Tony y Sam. Y no pasó nada como muy relevante hasta 1971, cuando Angelo comenzó a abusar sexualmente de la hija de 14 años de Nanette y lo presume a sus amigos. O sea, él les dice cómo se siente súper bien abusar sexualmente de su hijastra y cómo siente que tiene el poder del mundo. Y además, aparte de todo esto, encima de todo, el muy hijo de puta dice que aparte de abusar sexualmente de su hija adoptiva, sodomizó a uno de sus hijos. Yo no sé quién tiene el valor de decir ese tipo de cosas, pero yo cuando leí que él exactamente dijo eso, sentí un asco, una repugnación y una tristeza al saber que alguien de ese calibre podría tener la capacidad de decir con todas esas cosas este tipo de situaciones. Es horrible y a mí se me hizo de lo peor y de pésimo gusto el que estuviera haciendo este tipo de cosas. Para Nanette, esta fue la gota que derramó el vaso y aún con todo el miedo del mundo, se agarró todo y dijo: de aquí me voy. Y agarró a sus 4 hijos y se los llevó y abandonó completamente a Angelo Buono. Una muy buena decisión. Muy buena decisión. Pero pues al parecer no fue suficiente, porque Angelo también lo que había hecho con la hija de 14 años de Nanette fue que se la entregó a sus hijos para su propio gusto, o sea, que ellos se dieran gusto de abusar sexualmente de la hija, lo cual obviamente no hicieron los niños, pero se les hizo de lo más extraño, de lo más feo, de lo más asqueroso que un hombre les pudo haber dicho, y entonces esto fue también una de las razones por las que Nanette decidió dejarlo. A él no le importó y en 1972 se casó con Deborah Taylor, pero pues ellos nunca vivieron juntos y nunca se divorciaron. Entonces fue un matrimonio muy extraño. No sé cómo es en Estados Unidos, pero según yo aquí en México esa es una forma de anular el matrimonio porque tienen como la obligación de vivir juntos, es uno de los requisitos. Entonces no sé cómo es en Estados Unidos, pero aquí no hubiera pasado este tipo de cosas, se hubiera anulado completamente. Y entre 1972 y 1975 pasó una de las horribles cosas que a mí me dio por este hombre, porque él vivía con un compañero de piso o un roomie, y el roomie lo cachó mientras estaba masturbando cuando estaba viendo a niños. Literal, niños. O sea, estaba viendo a los niños desde su ventana y se estaba masturbando al verlos.
Esto le provocó demasiado asco al roomie y lo que hizo después fue, pues, a ver qué onda. Y fue ahí cuando Angelo dijo que él, pues sí, había en efecto hecho este tipo de cosas y que con esto, no nada más eso, sino fue ahí donde admitió haber sodomizado a uno de sus hijos. Entonces, es horrible. Y por este tipo de cosas, en 1975, Angelo decide mudarse a su propia casa en el 703 East Colorado Street, en Glendale, y abre su propio taller de automóviles, que estaba muy bien, lo tenía en el garage, se dedicaba a hacer todo tipo de cosas, y hasta dicen en un documental que vi que él tenía de clientes a la Supremes, muy famoso grupo musical en ese entonces, y que él les blindaba los automóviles. Entonces, honestamente le iba bastante bien en este trabajo. Aunque, obviamente no pudo dejar de lado su carácter sexual y frecuentemente pedía que le realizaran sexo oral las mujeres que veía normalmente, y también pedía tener relaciones sexuales con los hijos de sus novias, con los hijos hombres. Los sodomizaba y los abusaba. Era algo completamente asqueroso, pero ya que más puedo esperarme de un hombre como él. O sea, era bastante desagradable el tan solo saber que él hacía este tipo de cosas a las personas. Y bueno, ¿por qué tantas mujeres? ¿Por qué esto? Para muchas personas, Angelo no era feo. Angelo tenía una reputación de semental, o sea, de este hombre fortachón y fuerte, que hasta lo llamaban el semental italiano. O sea, porque para muchos se les hacía muy guapo, se les hacía de buen ver, se les hacía alguien con un buen carácter. Y por eso, aunque tenía un noviazgo con una adolescente, que por cierto embarazó 2 veces, la primera vez ella abortó y la segunda vez tuvo un aborto inesperado. Pero aparte de que tenía una relación con una adolescente, tenía relaciones con varias mujeres. Nada más porque se daba al aire de que era un semental y de que era una persona sumamente inalcanzable. Entonces este era el carácter que Angelo se daba por sí mismo. Y también pues empieza a dar como este carácter promiscuo que él tenía. Entonces era algo muy fuerte. Y bueno, llegamos al punto en el que conectan. En 1976, su primo adoptivo Kenneth Bianchi se va a vivir con él en Glendale, California. Y es aquí cuando se unen las dos historias. Y esto me recuerda bastante al primer episodio que hice. Entonces, me da muchos flashbacks. En 1976, como que ya después de tanto tiempo de independizarse y querer vivir solo, Kenneth se va a vivir al 809 East Garfield Avenue, en una casa muy bonita. Si se ven las fotos, están muy bonitas. Y después se va a vivir con su novia Kelly Boyd, a quien embarazó. Entonces se van a vivir juntos en el 1950 Tamarind Place, que es un departamento muy bonito, y ahí se van a vivir los dos juntos. Kenneth, en 1977, después de esto, como que decide tener una vida digna, por así decirlo, y con sus estudios en psicología y con una credencial falsa de psicólogo, decide rentar una oficina de un psicólogo de verdad para poder empezar a él a ejercer. Pero no le va muy bien porque mucha gente no lo busca. O sea, como que a la gente no le interesó y dijo, ¿a mí qué? Entonces la carrera de psicología de Kenneth como que no tuvo mucho futuro. Y estuvo muy feo eso. Kenneth también lo que hizo fue pedirle matrimonio a su novia Kelly Boyd, pero ella no lo aceptó, aunque siguieron juntos durante mucho tiempo. Entonces no se casaron, pero aún siguieron juntos y no pasó más. Pero no fue hasta septiembre de 1977 cuando Kenneth y Angelo comienzan a discutir la idea sobre convertirse en pimps. Quienes no sepan, los pimps son los que tienen el control sobre las trabajadoras sexuales. Entonces, ellos creían que iba a ser un buen ingreso de dinero porque los dos estaban como cortos en dinero, no tenían suficientes ingresos. Entonces creyeron que iba a ser una gran idea el hacer este tipo de cosas. Y quien tuvo la idea de hecho fue Angelo. No me sorprende para nada.
Y a lo que vi ya tenían a 2 mujeres a la mira para que empezaran a trabajar. Y lo que hicieron fue buscar una lista o pedir una lista de mujeres que pudieran comenzar a trabajar para ellos. Y sí se las dieron. Una chica llamada Deborah Noble les dijo que sí, en efecto ella tenía una lista de mujeres. Y después ella y su amiga Yolanda Washington se encargaron de entregar la lista a Angelo y a Kenneth. Pero no pasó mucho tiempo para que los dos se dieran cuenta de que les habían dado una lista falsa. Y al parecer no les agradó mucho la idea. Y ahí es en donde comienzan los tristes acontecimientos de las 10 mujeres que murieron bajo las manos de estos 2 individuos. Al darse cuenta de que la lista era falsa, Kenneth y Angelo decidieron recuperar el dinero y pues cobrar venganza después de lo que les habían hecho. Y fue ahí cuando el 17 de octubre de 1977 levantaron a la primera víctima, Yolanda Washington, que era una mesera y una prostituta que trabajaba en una calle que ya les había mencionado previamente a los 2 hombres. Al darse cuenta de esto, la suben al auto, en donde estaba en la calle, la abusan sexualmente de ella y la estrangulan, terminando por asesinarla en la parte de atrás del auto. Y al día siguiente, el 18 de octubre de 1978, encuentran a Yolanda en Universal City en un cementerio, en una colina, presentando marcas en sus muñecas, en su cuello y en sus tobillos. Y de hecho, ella todavía tenía la tela con la que la habían estrangulado. Y también estaba todo esto horrible, pero fue la primera víctima. Y esto nada más era el comienzo de las 10 mujeres que iban a terminar siendo las víctimas de Angelo Buono y de Kenneth Bianchi. El 31 de octubre de 1977, la segunda víctima, Judy Miller, es llevada porque era una prostituta de 15 años y era fugitiva. No vivía en su casa, había escapado de ella. Entonces se la llevan a casa de Angelo y le cubren los ojos, le amarran las manos, le amarran las muñecas, los tobillos y la tratan de sofocar con bolsas de plástico, pero al parecer no funcionó. Entonces abusan sexualmente de ella y luego la estrangulan, convirtiéndose Judy Miller en la segunda víctima de los estranguladores de la colina. El cuerpo lo encontraron en una colina, como era de esperarse, lo dejaron ahí, las autoridades lo encontraron y tenían las mismas marcas que había tenido Yolanda, marcas de estrangulación en su cuello, marcas de ligaduras en sus muñecas y en sus tobillos. Y además lo que habían encontrado en ella había sido un tipo fibra. Nadie sabía qué era, pero se hicieron los estudios y ya hasta tiempo después se pudo deducir qué era, pero mientras no había evidencia como muy clara sobre esto. Y luego, el 5 de noviembre de 1977, una mesera llamada Elisa Karstein también fue llevada porque ambos, Kenneth y Angelo, pretendieron ser la policía y se la llevaron a la casa de Angelo, en donde le hicieron lo mismo. Apareció el 6 de noviembre de 1977 con las mismas marcas en sus muñecas, en sus tobillos, en su cuello y además desnuda. Y ella fue encontrada en un terraplén, entonces también estaba dando señales de que había sido encontrada en una colina. Y luego, este es el peor de todos, a mí se me hace. Y ahorita van a ver por qué. El 13 de noviembre de 1977, Sonia Johnson, de 14 años, y Dolores Cepeda, de 12 años, llevaban desaparecidas casi una semana. Se llevaban casi una semana. Y a lo que se cree es de que se las llevaron desde el Eagle Road Plaza, porque ellas habían ido de compras, eran unas niñas, eran adolescentes, querían ser libres, querían salir, querían estar juntas, eran mejores amigas, y el hecho de que les hayan arrebatado la vida de esta manera fue increíble.
Fueron encontradas el 20 de noviembre de 1977 por un niño de 9 años en un basurero de Highland Park. Y las dos habían mostrado haber estado por lo menos 3 a 4 días en la casa de Angelo Buono. Y también mostraron las mismas marcas que mostraban las otras 3 víctimas. Estaban desnudas, tenían las marcas de ligaduras en sus muñecas, en sus tobillos y en sus cuellos. Y era lo que terminó por derramar la gota del vaso. Ya 5 mujeres habían sido encontradas con las mismas marcas, bajo las mismas circunstancias, y entonces la policía de Los Ángeles se dio cuenta de que estaban al acecho de un asesino serial. Y fue ahí donde los medios de comunicación, porque siempre son los medios de comunicación, terminaron llamando al Hillside Strangler, porque originalmente se creía que nada más era una persona la que había sido la responsable de estos 5 acontecimientos. Pero ya después se dieron cuenta de que no. Y fue aquí de donde nació el famoso nombre de los estranguladores de la colina, o, como le decían originalmente, el estrangulador de la colina. El 20 de noviembre, ese mismo día en que fueron encontradas Sonia y Dolores, se encontró el cuerpo de Christina Weckler, quien había sido llevada el 10 de noviembre de 1977 de su casa cuando le hicieron pensar que alguien le había chocado su automóvil. O sea, le tocaron a la puerta y le dijeron, hey, ¿alguien te chocó? Y a partir de ahí se la llevaron. Cuando encontraron el cuerpo de Christina, muchos creyeron, o bueno, las autoridades creyeron que era una hype. Una hype es una persona que se inyecta heroína. Pero no. En realidad lo que demostraba el cuerpo de Christina era que las marcas que tenía, aparte de las mismas marcas de estrangulación y de ligaduras, y aparte de su cuerpo desnudo, se dieron cuenta de que le habían querido inyectar jabón con agua. Y se dieron cuenta de que no iba a ser posible, entonces le inyectaron gas. Y entonces es aquí donde se demuestra la primera víctima, probablemente, de tortura que los primos habían comenzado a hacer. Se dieron cuenta de que Christina había sido víctima de tortura antes de ser asesinada. Pero no nada más esto, sino aparece nuestra séptima víctima. El cuerpo de Jane King apareció en la carretera de Golden State, cerca de Los Feliz, en California. Y lo que demostraba su cuerpo era que había sido sodomizada y probablemente había sido abusada sexualmente. Aquí les va. ¿Por qué probablemente? Los reportes que hay del cuerpo de Jane indican que su cuerpo llevaba muchísimo tiempo en estado de descomposición, porque lo más probable es que Kenneth y Angelo se la hubiesen llevado desde el 9 de noviembre. Entonces estamos hablando de que pasaron más de 20 días, casi 20 días, desde que Jane había sido asesinada. Entonces muchos creen que sí hubo abuso sexual porque era más que evidente, pero no se tiene la cuestión oficial, pero sí se sabe que fue sodomizada y pues su cuerpo fue encontrado de esta forma. A ella se la llevaron porque era una chica que aspiraba a ser actriz, y ella se la llevaron de la Academia de la Cienciología. No sé por qué hay cienciología en esto, pero era ahí donde ella estudiaba. Y se la llevaron. Y el 28 de noviembre de 1977 aparece la octava víctima. Lauren Wagner fue atacada a 2 cuadras de su casa cuando regresaba de trabajar. Y hay testigos que comprueban que fueron 2 hombres que estaban en un automóvil que al parecer hicieron creer a Lauren que eran policías. Entonces, esto fue increíble, y al momento en que se descubrió su cuerpo, que de hecho fue una manera horrible, muchos encontraron marcas de quemaduras. No eran quemaduras de cigarros per se, sino eran de que con cinta le habían amarrado las manos hacia cables de luz, así, sin nada más le amarraron las manos con cables, y eso fue lo que la quemó. Y entonces esto señalaba que había habido tortura en su cuerpo, y además encontraron algo pegajoso, una sustancia pegajosa en su cuerpo, que al final se terminó siendo cinta, pero la encontraron igual, desnuda, con las marcas en las muñecas, en los tobillos y en su cuello.
Y entonces es aquí donde las autoridades se dan cuenta de que están al acecho de nuevo de un asesino serial. Comenzaron la investigación y recibieron más de 11,000 tips en la... como era el hotline, que es el número telefónico al que te puedes comunicar cuando tienes algún tipo de información o evidencia. Recibieron más de 11,000 tips, comenzaron a crear la lista de sospechosos y lo que se dan cuenta es de que este tipo de situaciones se llevan a cabo en un lugar en específico, no se llevan en el lugar en donde se encontraron los cuerpos, que normalmente la evidencia se encuentra en el lugar de los hechos. Entonces se dieron cuenta de que las mujeres tuvieron que haber sido llevadas a algún otro lado antes de ser dejadas en donde eran encontradas, porque no se encontraba trauma como tal en sus cuerpos. Se creía que el trauma se los habían hecho pasados. Y al momento de crear el perfil criminal se dieron cuenta de que era un asesino desorganizado, porque este asesino lo que hacía era que estaba como haciendo algo muy irrelevante, porque tanto las mujeres, el rango de edad era entre 12 y 28 años y tenían historias muy diferentes, entonces se creía que esto se iba directo hacia un desconocido, nada más por el hecho de querer como saciar ese deseo de asesinar. Entonces era lo que las autoridades estaban comenzando a ver. Esto es un crimen desorganizado y se están yendo hacia mujeres débiles que no se pueden proteger, que eso era como lo que más concurría. O eran prostitutas, o eran estudiantes, o eran mujeres que no tenían una buena manera de defenderse. Y entonces eso era por lo que ellos iban detrás. Y entonces la novena víctima a partir de aquí sale a la luz. El 13 de diciembre de 1977, el cuerpo de Kimberly Martin, el 14 de diciembre de 1977 aparece el cuerpo de Kimberly Martin, una prostituta de 18 años, que de hecho fue llamada, o fue requerida, fue solicitada por los primos desde un teléfono público en la biblioteca pública de Hollywood, en donde ellos le decían que la iban a ver en el 1950 Tamarind Place, en donde vivía Kenneth. Entonces ellos la solicitaron, ella llegó y fue ahí donde la sodomizaron, abusaron sexualmente de ella y la estrangularon. Y después fue encontrada por un niño que vendía periódicos y se encontraron las mismas marcas en sus muñecas, en sus tobillos y en su cuello. Y no se encontró evidencia más que una huella digital. Pero muchos dirán, ¿una huella digital? ¿Esto resolvió el caso? ¡Sí! No. Eran los 70s. Las bases de datos digitales todavía no se creaban. No había como tal un registro de huellas todavía en el FBI, en ningún departamento de policías. Entonces era muy difícil el poder constatar de quién era o a quién pertenecía esta huella. Pero la tenían en evidencia. Pero aún así no sabían quién había sido, porque no había un registro como tal de bases de datos. Entonces eso costaba mucho trabajo poder como entender. Y no pasó mucho, o sea, no pasaron nada más 2 meses desde el último asesinato hasta que la última víctima salió. El 18 de febrero de 1978 salió el cuerpo de Cindy Hudspeth, que vivía en el 800 East Garfield Street. O sea, era vecina de Kenneth. Y ella lo único que hizo fue ir a casa de Angelo por tapetes para su automóvil. Era lo único que quería. Y fue ahí donde Angelo y Kenneth la tomaron, la sodomizaron, abusaron sexualmente de ella y la asesinaron. Y entonces ese día, el 18 de febrero de 1978, en un acantilado del Angeles National Forest fue encontrado un automóvil que había sido abandonado y terminó siendo el automóvil de Cindy Hudspeth. Y presentaba las mismas marcas, su cuerpo que había sido encontrado en la cajuela de su automóvil. Muñecas, tobillos y cuello.
Afortunadamente nada más fueron estas mujeres, y digo afortunadamente porque fueron 10. Se me hace desagradable el tan solo recordar esto, porque todas fueron sodomizadas, todas fueron abusadas sexualmente y todas sufrieron esto. Afortunadamente no hubo más víctimas, pero desafortunadamente estas 10 mujeres tuvieron que pagar el precio de 2 hombres que no podían saciar sus ganas de como abuso sexual, era lo que ellos buscaban. Entonces, se me hace increíble que les hayan hecho este tipo de cosas y desagradable. Es horrible, es horrible. Y no quiero ni imaginar todo por lo que tuvieron que pasar. Pero, como les dije, cambiando las notas, no pasó más. Este fue el último asesinato que hicieron juntos Angelo y Kenneth. Y entonces no pasa más y Kenneth decide mudarse con su novia Kelly Boyd a Bellingham en el estado de Washington. No Washington DC, sino se mudan a Washington State. Y es ahí donde lo contratan como guardia de seguridad de una tienda en la cual no tiene mucho futuro porque lo corren por encontrar cosas. Y después aplica para hacer algo en la oficina del sheriff del condado de Whatcom, en el cual lo aceptan. Y que se cree que este es el último trabajo oficial que él tuvo. Entonces es el último registro que se tiene de como un empleo formal para Kenneth. Y no pasa nada. Los casos en Los Ángeles simplemente se quedan así. O eso creíamos, porque el 19 de enero de 1979 se vuelven a abrir, porque la policía de Bellingham llamó a las autoridades de Los Ángeles preguntando acerca de un sospechoso que tenían en la mira, Kenneth Bianchi. Ellos comentaban que él era sospechoso de un doble homicidio que había sucedido con 2 mujeres, estudiantes de la Western Washington University, llamadas Karen Mandick y Diane Wilder. Estas 2 chicas habían sido asesinadas y se habían encontrado sus cuerpos, estaban desaparecidas. Y muchos creían que la última persona en haberlas visto había sido Kenneth Bianchi porque les había ofrecido $100 por cuidar su casa. Al momento en el que ellas llegaron a la casa, él las quiso como llevar al sótano, pero al momento en el que iban bajando las escaleras, a la primera la que mató fue a Karen y le hizo las mismas marcas de estrangulación y de abuso sexual. Y después mató a Diane haciendo prácticamente lo mismo. Se le llevó a las escaleras, le hizo las marcas de estrangulación, abusó sexualmente de ella y la asesinó. Después de esto, pues encontraron el automóvil, las autoridades de Bellingham encontraron el automóvil de Karen en un bosque muy, muy, muy abandonado y presentaban las mismas marcas que habían sucedido o que se habían dejado en Los Ángeles. Entonces esto se había convertido en un sospechoso principal para Kenneth. O sea, Kenneth se había convertido en un sospechoso principal en el caso porque ya esto era demasiado. Y entonces la evidencia que había, porque obviamente se tuvo que hacer un análisis como de evidencia, había vello púbico, un vello púbico que terminó siendo comprobado que era de Kenneth. El novio de Karen sabía en dónde estaban porque ella les había comentado. Y además dejaron una nota a la madre de Karen y le avisaron, ¿sabes qué? Vamos a estar aquí. Entonces esto como que hizo más sospechoso a Kenneth. Y además al regresar a su casa para revisar como qué estaba sucediendo, se dieron cuenta de que había joyería que pertenecía tanto a Karen como a Diane. Entonces esto completaba 100% el caso y decían, ¿sabes qué? Este hombre es sospechoso y es el culpable. Y es aquí donde la policía de Los Ángeles comienza a ser como un entrelazado, porque para empezar, en los perfiles que habían hecho sobre los sospechosos, Kenneth ya era uno para la policía de Los Ángeles, ya estaba determinado, pero no tenían evidencia suficiente como para comprobar que él había sido el culpable de este caso. Entonces, después de tanto hacer investigaciones, la policía de Los Ángeles confirmó por completo que Kenneth había sido el culpable de los 2 homicidios en Bellingham, en Washington. Al comprobar esto, no les llevó mucho tiempo para comprobar que también, en efecto,
había sido el culpable de los casos de Los Ángeles. Y sí, comenzaron a hacer más estudios y se dieron cuenta que sí, Kenneth era el culpable de los casos y era el asesino de los 10 casos que habían sucedido en Los Ángeles. Pero se pusieron a pensar y dijeron, no puede ser el único, puede ser la única persona que estuvo encargada de esto. Entonces, al confirmar esto, querían como encontrar más y más y más después de todo lo que habían visto. E interrogan a Kelly Boyd, la novia de Kenneth, y ella les platica acerca de Angelo Buono, su primo con el que pasaba mucho tiempo, sospechosamente demasiado tiempo, y que pues ella creía que él tenía algo que ver. Y para empezar, pues, aparte de todas estas cosas, les puedo decir que ya había una persona que sospechaba de Kenneth Bianchi, que era la mamá de una exnovia de Kenneth, sospechaba de él y les había dicho, busquen sobre Kenneth. Kenneth tiene que ser culpable en esto. Entonces, ya había personas que sospechaban de él. Y entonces, después de esto, y después de todas las situaciones, las autoridades trataron como de cuestionar a Kenneth, pero él declaró que tenía insania, o sea que él estaba enfermo mentalmente, y declaró que tenía desorden múltiple de personalidad. No sé en qué cabeza cabe, porque después declaró que él tenía, o sea que no era él, que era una persona llamada Steve Walker, y que él había cometido los crímenes, pero no Kenneth. Entonces eso es muy extraño, y les pareció como algo muy estúpido a las autoridades, y dijeron, no, carnal, ¿qué pasó? O sea, nos estás manipulando para hacernos creer esto. No puede ser, o sea, no son cosas que sucedan, ¿sabes? O sea, ¿comprendes, Méndez? No pasa. Y entonces dice, pues, ¿sabes qué? Está bien, no pasa nada. Se descargó la cámara, estoy muy decepcionada de mí por no cargarla. Continuemos. En fin. En lo que me quedé, les estaba diciendo que, pues, como que se dieron cuenta de la manipulación de Kenneth, y Kenneth dijo, sí, está bien, estoy manipulando, no pasa nada, y se declara culpable de los 2 homicidios en Bellingham. O sea, él dice, está bien, pues ya qué. Y luego dice, pero también fui culpable de 5 de 10 en Los Ángeles. O sea, no de los 10, pero sí de 5. Entonces, ajá. Entonces, Entonces, después de esto, al parecer se salvó de la silla eléctrica en California. Hay que recordar que todavía en este entonces existía la pena de muerte. Entonces se salvó de esto y nada más quedó en la cárcel, Kenneth. Y aparte de todo esto fue cuestionado como más fuerte y durante más tiempo. Y fue ahí donde declaró que quien lo había estado acompañando todo este tiempo para cometer las atrocidades que había estado cometiendo fue su primo Angelo Buono, y testificó en su contra. Comenzaron entonces las autoridades a investigar a Angelo y sí encontraron evidencia en su casa, no tanta, y ahí les va. En octubre de 1979, las autoridades cuestionaron a Angelo y querían saber como que qué onda, qué estaba pasando, qué sucedía. No está bien que está pasando esto. Y entonces Angelo lo niega todo y dice, no, para nada, yo no hice nada de esto. Y entonces ahí cuando deciden investigar su casa y saber qué es lo que en realidad estaba sucediendo. Al entrar a su casa se dieron cuenta de que estaba completamente limpia. Estaba muy limpia para el gusto de algunos. O sea, era este tipo de limpio que muchos no esperarían encontrar, porque no encontraron huellas digitales en ningún lado. No encontraron señas de que alguien había estado tocando cosas, nada. Entonces eso era el tipo de limpio que se les hacía sospechoso a las autoridades. No el limpio como... ¿cómo decirlo? Pues sí, el limpio que muchos esperarían, no. O sea, este era otro tipo de limpio. Y entonces encontraron después que había una fibra. La fibra que se había encontrado en Judy. Y además, no nada más estaba esto, sino había una silla en la sala que había sido utilizada para la tortura de algunas mujeres. En este caso, se encontraron las huellas digitales de Lauren Wagner. Entonces,
encontraron más material y encontraron más cosas que se estuvieron utilizando y dijeron, no, o sea, ya hay muchísima evidencia en tu contra, no puede ser posible que estés diciendo que no fuiste culpable en esto, no estuviste involucrado en estos asuntos. Entonces, el 19 de octubre de 1979, las autoridades de Los Ángeles deciden arrestar a Angelo Buono bajo los 10 cargos de homicidio por las 10 mujeres que habían sido asesinadas. Y en junio de 1980, porque fue hasta entonces, Kenneth recibe una carta de una chica llamada Vanessa Crampton. Vanessa le comentaba acerca de su opinión sobre una mujer que podría ser asesino serial, o sea, una mujer asesina. No sé en qué cabeza cabe el poder decir estas cosas, pero Vanessa le preguntó y no pasó nada. Vanessa tenía 23 años, o sea, estaba muy chica para estar pensando en estas cosas. Pero de nuevo, Kenneth también comenzó a una edad muy, muy, muy temprana. Entonces, es increíble que se haya pensado estas cosas. Y entre junio y septiembre de 1980 como que se siguen intercambiando cartas hasta que Vanessa le dice y le propone a Kenneth el hecho de que él pueda salir libre de la cárcel si él le dejaba a ella una actividad. La idea de Vanessa era tomar semen de Kenneth y asesinar a una mujer y después en la escena del crimen esparcir el semen y ahí hacer ver como que el asesino seguía afuera, o sea, que seguía como libre. Entonces ella asesinaba a la mujer, le dejaba las mismas marcas en Bellingham como lo había hecho con las otras 12 mujeres. Y ya, con eso ella creía que iba a poder encontrar la manera de que saliera libre Kenneth. Y como que sí lo intentó, y el 16 de septiembre de 1980 ella fue a visitar a Kenneth y él le entregó la sustancia en un libro que estaba dentro de un guante. Y ella voló a Bellingham y trató de asesinar a una mujer llamada Kim Breed, de 26 años, y trató también de cortarle el cuello, pero ella lo que se hizo es que sí la asesinó cortándole el cuello. O bueno, no la asesinó, trató de asesinarla cortándole el cuello, pero no lo logró. Le salió todo mal. Y Kim Breed fue a denunciarla a las autoridades. Y fue entonces cuando el 3 de octubre de 1980 condenaron a cadena perpetua a Vanessa por intento de homicidio. Y estuvo bien. Qué bueno que Kim sobrevivió y pudo denunciar este tipo de atrocidades, porque ¿en qué cabeza cabe? No entiendo, no comprendo. Y fue entonces cuando el 4 de octubre de 1980 Kenneth Bianchi escribió una carta para el mundo en donde él expresaba que no era culpable de ninguno de los asesinatos de Los Ángeles y que quien en realidad era la mente maestra detrás de todo esto era Angelo. No entiendo y no comprendo por qué, pero pues estamos hablando de un perfil psicópata, de un perfil de una persona que no tiene autocontrol sobre sus emociones. Y si lo vemos, estuve estudiando un poquito los perfiles de los asesinos seriales porque pues ya voy a estar platicando un poquito más de esto. Y me di cuenta de que el desapego emocional que él tuvo con su madre adoptiva, con Frances, o sea, primero, para empezar, fue adoptado. Entonces esa es una de las razones por las que los asesinos seriales comienzan a tener este desapego emocional. Y luego Frances comienza a trabajar, él siente más desapego. Y también a la edad de 12 años, creo que fue algo que no les comenté, pero él sentía como gusto al momento de bajarle los pantalones a niñas pequeñas. Entonces, son muchas cosas que involucraron el perfil psicópata y manipulativo de Kenneth Bianchi. Entonces, él estaba manipulando a la gente diciéndoles que yo no fui, es que fue mi primo y yo no tengo nada que ver. De nuevo, manipulación, claro que tenía algo que ver. And that's on period. Y entonces, después de declarar y testificar en contra de su primo, el 6 de julio de 1981 se hace la audiencia preliminar para poder determinar si Angelo Buono era o no culpable de todo este tipo de atrocidades que habían estado sucediendo. Kenneth testificó y él dijo no saber o no estar seguro de lo que había pasado. Y él dijo, yo no sé, yo no estoy seguro de que esto sucedió. Y entonces esto le dio algo al abogado defensor de Angelo para determinar y hacer que las 10 cuentas de homicidio no contaran para Angelo y que él pues podía salir libre.
Pero el juez que estaba a cargo, que se llamaba Ronald M. George, dijo que esto no podía ser posible porque esto estaría dándole literalmente un golpe muy bajo a la justicia. No se estaría haciendo justicia, no se estaría desacreditando y además no tenían fundamentos, no estaba fundamentado este tipo de cuestiones y entonces desacreditó por completo la razón por la que por la que Angelo podía no ser inculpado por estas cosas. Y entonces, a partir de esto, comenzaron a hacer más investigaciones acerca de Angelo, su casa, todo lo que estaba haciendo, y encontraron evidencia que se sustentaba muy bien y suficiente para que pudiera comenzar su juicio. Y fue así cuando el 16 de noviembre de 1981 el juicio de Angelo Buono comenzó oficialmente. Este juicio duró 2 años, 2 días. Y tiene el récord de ser uno de los juicios por homicidio más largo en toda la historia de Estados Unidos. Y a mí sí se me hace que es demasiado tiempo porque es muchísimo tiempo, 2 años el que te lleve. Pero a lo que estaba viendo en el documental de Discovery Channel era que ellos estaban diciendo que esto llevó 2 años porque estamos hablando de 10 juicios separados, o sea, estamos hablando de 10 juicios diferentes. Estamos hablando de 10 mujeres que fueron asesinadas y de las que se encontró evidencia y de las que se trató de hacer todo lo posible porque ellas fueran como no vengadas, pero se encontrara justicia por todo lo que se les había hecho. Entonces estamos hablando de 10 mujeres, por eso duró tanto tiempo. Y además porque hubo muchas inconsistencias en el caso, o sea, muchas inconsistencias en el juicio, que la selección del jurado, que cosas con la Suprema Corte de California. Entonces estaba habiendo muchas pausas entre esto. Pero entre 1982 y 1989 se comenzaron a dar testigos, o empezaron a llegar testigos que llegaron a testificar en contra de Angelo. 2 fueron Becky Spears y Sabra Hannam. Ellas declararon haber sido abusadas sexualmente por él y que además habían sufrido algún tipo de acoso o algún tipo de violencia por parte de Angelo. Entonces esto ayudó más a que el fiscal siguiera como en contra de Angelo. Pero además de esto, todos fueron a las colinas. El juez y el jurado fueron llevados a las colinas en donde fueron encontradas las 10 mujeres y ahí se les fue explicado con un lujo de detalle qué fue lo que había sucedido. Y entonces, después de esto, llegó una testigo clave. Y esta testigo clave dijo que aparte, ella estaba en la biblioteca de Hollywood cuando todo esto sucedió, cuando todo se desencadenó con Kimberly Martin, y que ella vio como Angelo era el que había llamado por teléfono. Entonces, la huella que estaba en el teléfono no era de Kenneth Bianchi, sino de Angelo Buono. Entonces, eso terminó o completó por confirmar el hecho de que Angelo Buono había sido parte de este homicidio. Por lo menos de Kimberly Martin sí había sido parte. Y entonces, el 21 de octubre de 1983 comenzaron las deliberaciones, comenzaron a darse cuenta y a ver, y el jurado comenzó a determinar si sí tenía algo que ver Angelo o no. Y el 31 de octubre de 1983 se le encontró culpable de la muerte de Lauren Wagner. Y después, el 3 de noviembre de 1983, del único homicidio del que no se le encontró culpable fue el de Yolanda Washington, porque no había suficiente evidencia que lo inculpara para poder saber si él fue parte de este homicidio. Pero en ese mismo mes, en noviembre de 1983, llegaron las deliberaciones completas y se le encontró culpable de los homicidios de Judy Miller, Dolly Cepeda, Sonia Johnson, Kimberly Martin, Kristen Weckler, Lisa Casting, Jane King y Cindy Hudspeth. Esto había determinado por completo que Angelo Buono era un asesino múltiple en California, lo cual le daba la oportunidad tanto de cadena perpetua como de pena de muerte. Pero como que esto no le fue suficiente al jurado y ellos dijeron que la mejor manera en que se iba a hacer que pagara la deuda Angelo Buono era si él era llevado a la cadena perpetua. Entonces, lo que determinaron en su siguiente audiencia fue que él iba a tener cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Entonces iba a fundir en la cárcel. Ahí se iba a quedar
para siempre. Y yo quiero hacer un comentario acerca de la cárcel. Siempre he creído que es un centro reformatorio, pero no tratan del todo bien a los prisioneros. Es un centro reformatorio tanto de mente como de cuerpo como de alma, pero pues eso ya es algo que es una teoría sociológica de mucho tiempo atrás. Entonces, es algo que debería yo volver a leer para poder dar ya una opinión sustentada. Pero siempre he creído yo que la cárcel es la respuesta para algo reformativo, o sea, que reforma a las personas. Pero después de que fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, lo llevaron a la cárcel de Folsom en California. Pero creo que a él no le gustaba ahí porque tenía miedo de sus compañeros de celda o de sus compañeros de cárcel. Entonces, como que no le agradó mucho esto. Y lo tuvieron que trasladar a la cárcel de Calipatria State para que ahí ya estuviera más a gusto el señor. Y si no fuera, eso no fue suficiente y ustedes creían que los aires de grandeza de ser un hombre ideal y de que todo el mundo quería con él y de que él era un ladies man y era el Italian Stallion, pues no es así. En 1986 se casó con Christine Kizuka, que era como la supervisora del departamento de desarrollo estatal en Los Ángeles. Entonces se casaron y ella tenía 3 hijos y ya tenía un esposo, pero su esposo de hecho vivía en la cárcel, o sea, él estaba encarcelado y ella lo iba a visitar, hacía las visitas conyugales y se divorció, se enamoró de Angelo, se divorció de su esposo y se terminaron casando en 1986. Aunque para esto las autoridades ya habían determinado que se tenían que cancelar por completo las visitas conyugales entre Christine y entre Angelo por el historial criminal y el historial de violencia doméstica que ya había determinado Angelo hacia las mujeres también, y por su gran característica de ser un predador sexual, un pedófilo y además un sodomista. Entonces se le cancelaron completamente las visitas conyugales a Christine y a Angelo. En 1983, si ustedes creían que a Kenneth no le pasó nada, sí le pasó. Él fue condenado a cadena perpetua tanto en el estado de Washington como en California, pero a él sí le dieron la libertad condicional porque se le encontró culpable, aunque se le fue encontrado culpable de los 12 homicidios, él todavía tiene la probabilidad de salir libre. Él ahorita tiene 66 años y él sigue apelando y sigue diciendo que él no fue culpable, que el culpable fue Angelo, que él no tiene la culpa, que nada de eso fue. Pero, si les soy sincera, no hay mucha evidencia que compruebe que él no fue. O sea, hay muchísima evidencia que comprueba que él estuvo en los homicidios, que él tuvo algo que ver. Por lo menos en los de Washington se tiene más que comprobado que él fue. En los de California puede que él haya sido la mente maestra y quien haya ejecutado fuera Angelo, pero yo siento que él tuvo algo que ver. Pero aún así él sigue apelando que no fue, que él sigue siendo inocente y hay muchas fotografías que él ha firmado, autografiado, que están para venderse. Se me hace muy mal gusto eso a mí, pero hay muchas fotografías en páginas de internet que se están ofertando para venderse a la sociedad. No entiendo por qué, pero pues ahí están en internet. Y ahí él dice que es inocente. Todavía a la fecha él sigue diciendo que es inocente. No se sabe si va a salir, si ha tenido buen comportamiento. Él sigue en la cárcel de Walla Walla en Washington. Y ya para concluir, el 21 de septiembre de 2002, a la edad de 67 años, Angelo Buono falleció de un paro cardíaco. Entonces, él sí cumplió su condena perpetua, él sí falleció, él sí, de alguna manera, tuvo su merecido. No siento que haya sido completo, pero pudo pagar el haber hecho sufrir a 10 mujeres de la manera en la que lo hizo, con una actitud de un predador sexual, de un hombre que busca liberar esa tensión que tiene. Es entendible. Cualquier persona, cuando se le analiza, si tiene algún tipo de conducta se le puede controlar, pero en ningún momento se le trató. Y es increíble. Para mí, este caso ha sido uno de los más fuertes que he hecho, de los más increíbles y de los más tristes, porque estoy hablando de 10 mujeres que perdieron la vida nada más por ser mujeres. Entonces, espero que les haya gustado el que les haya informado yo de este caso.
aunque ha sido de los más fuertes, también ha sido de mis favoritos, porque pude comprender un poquito más de la psicología criminal y de por qué hacían estas cosas, aunque eso no determina que no sienta este tipo de repugnación, de enojo hacia estos hombres. Y las mismas autoridades lo dijeron, eran dos individuos con un historial completamente asqueroso. Eran hombres que solamente buscaban saciar su deseo sexual. Angelo Buono lo demostró, Kenneth Bianchi lo demostró, y esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya agradado, espero que este caso haya sido de su interés. Y esto se terminó. Este episodio se ha terminado. Duró 1 hora 17. Va a durar más, va a durar como... O sea, nada más esto, 1 hora 17. Va a durar bastante. Espero que les haya gustado tanto tiempo, pero sí fue bastante información la que les tenía que comentar. Y si les agradó el episodio de esta semana, no olviden comentarme aquí abajito qué les pareció, o en cualquiera de nuestras redes sociales, en cualquier lado. Nos pueden encontrar como C de Expedientes. Es una C, es una D, es de Expedientes. O si me quieren comentar nada más a mí, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @AngieVan con doble N. Se los dejo aquí para que se den cuenta de cómo estamos, porque a veces ponen Angie con una I o con una Y, entonces ahí se los dejo. Espero que haya sido de su interés porque tengo el audífono hasta aquí. Y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta entonces, bye.